Hola a todos, yo soy Joselo y hoy les quería explicar un poco el concepto de algo que se llama plugs o plugs en el mundo de las aplicaciones Elixir y Phoenix, el framework web para desarrollar aplicaciones web. Se presentó esta oportunidad de mostrarles cómo funciona y vamos a ver cómo es esta movida de los plugs. Básicamente un plug es algo que se interpone en el ciclo de vida de la petición HTTP que hace el usuario hacia nuestra aplicación. Algo básico es esto de aquí. Este es el flujo básico. Tenemos nuestro navegador y acá tenemos nuestras páginas de Live View o nuestras páginas convencionales en Phoenix, y este sería la solicitud. Entonces este es el flujo común y nosotros podemos ir agregando antes de que llegue a desplegarse una página o hacer algo, podemos incorporar en la petición plugs. Estos plugs son módulos de Elixir y lo que hacen es verificar cosas, lo que ustedes tengan que hacer con la lógica de su aplicación. Entonces son módulos que se apilan y también se pueden agrupar para que determinados plugs vayan a determinadas rutas de la aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso práctico. Yo tengo acá mi aplicación, que es una pequeña aplicación de e-commerce y sistema de facturación. Entonces, hay una sección de administración. Podemos ir, por ejemplo, a intentar ir hacia la administración, que sería, por ejemplo, products. Vamos a ver, products. Y lo que hace esto es retornarnos a login, ¿cierto? Entonces también hay una sección donde los usuarios se pueden registrar y crear una cuenta, pero el objetivo en este caso específico para la aplicación no es permitir el registro a más usuarios, sino únicamente a un único usuario, que sería el administrador de la aplicación. Entonces ese es el objetivo, hacer como un setup de la aplicación primero, y antes de que pueda navegar a la página principal, a login, decirle: hey, tienes que crearte un usuario primero para que exista un usuario al menos, y una vez que el usuario se cree, ya pueda navegar al resto de páginas y ya no pueda registrar más usuarios. Entonces vamos a utilizar unos plugs de Phoenix para interponernos entre las llamadas hacia estas páginas, y de esa forma evitar que se registren nuevos usuarios y permitirle que se registre un único usuario la primera vez, ¿no es cierto? Entonces en nuestra aplicación tenemos acá una tabla donde están todos los usuarios, ¿cierto? Entonces al inicio pues no existe ninguno, y el flujo sería el siguiente. El flujo sería que si el navegador, el browser plug, necesita autenticación o necesita setup, lo redirecciona a la página de registrarse, y si no necesita autenticación, ya despliega el resto de páginas. Entonces entre esa petición nosotros vamos a interponernos con un plug que se llama setup gate. Entonces nosotros creamos un plug para poder interponernos dentro de esa petición y verificar esto de aquí antes de que se despliegue la página, ¿ya? Es como un if else o una condición que verifica si es que existe el usuario, lo deja ver. Si no existe, pues lo redirecciona acá. Entonces ese plug está acá, es un plug que está implementado en la parte superior derecha. Este es el plug, es un módulo, y el módulo lo que hace básicamente es implementar dos funciones que se llama init y call. Entonces init podemos inicializar algunas cosas, ahora no lo necesitamos, pero la parte importante es el call, donde nosotros aquí implementamos la lógica y implementamos el if else, básicamente, que es tan claro como dice aquí, if else, y hace lo que tiene que hacer. Entonces básicamente lo que estamos aquí es verificando si es que existe un usuario. Si es que ya existe, pues le decimos ok, el gate del setup está todo bien y sigue retornando la conexión para que continúe con el flujo normal. Pero en caso contrario, si no existe, le digo: oye, hey, necesitas registrarte para poder
continuar con el setup de la página. Entonces en ese caso lo redireccionamos a user register, ¿verdad? Ahora, ¿dónde implementamos este plug? Lo tenemos que hacer en nuestro archivo de rutas para justamente interponernos en ciertas partes clave que nos permite hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, en las rutas tenemos algo como esto. Por ejemplo, nuestra página que les mostré hace un momento, que trata de acceder a products, entre muchas cosas verifica si está autenticado el usuario, ¿no es cierto? Pero siempre empieza con algo como esto, pip-through browser. Ya, este es un pipeline, es para agrupar plugs, se puede decir, para agrupar ciertas cosas que queremos hacer. Entonces, básicamente esto se traduce al gráfico que les mostraba acá. Browser y podemos poner plugs interponiéndose antes de que llegue a la página. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos browser, tenemos setup gate, que sería nuestro pipeline, pero ojo, no está configurado, solamente es un identificador, y acá tenemos require authenticated user, que es parte de la autenticación. Entonces, ¿dónde necesitamos configurar este setup gate? Lo tenemos acá arriba en algo que se llama pipelines, en las rutas, y lo tengo comentado ahorita para mostrar justamente el ejemplo, pero aquí está nuestro setup gate. Entonces lo podemos descomentar aquí para ver cómo funciona, y lo que va a hacer es ya empezar a funcionar. Es como justamente como un plug. Le conectamos algo para que se interponga en la llamada. Entonces en nuestra página, cuando intente acceder a algo que todavía no está hecho setup, justamente me redirecciona a que debo hacer setup. Entonces supongamos que quiero hacer login y ni siquiera me deja hacer el login porque no hay un usuario. Igualmente, si yo trato de irme a products, aparte que debería estar autenticado, pues eso no sucede, sino que antes verifica que exista un usuario administrador. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita como no hay ninguno, como verificamos en la base de datos, no hay ninguno, voy a registrarme como usuario, que sería nuestro usuario administrador. En este caso no necesito password porque Phoenix, en otro video justamente ya lo comenté o lo realicé, que es la autenticación. Existe algo que se llama Magic Links, donde me permite crear una cuenta solamente con el usuario, perdón, con el correo. Entonces vamos a crearnos una cuenta. Nos dice que nos envió un correo de confirmación. Aquí Phoenix incluye un inbox para desarrollo. Abrimos el inbox, damos clic en confirma la cuenta y efectivamente nos acabamos de crear un usuario. Entonces en este caso ya podemos navegar por el resto de páginas porque ya existe un usuario. De hecho está creado acá sin password porque es un Magic Link, y en ese caso pues lo que acaba de suceder es que ya pasamos por esto. Ahora se vuelve a ejecutar el request, se ejecuta el setup gate y ya podemos ver las páginas, ¿no es cierto? Entonces ya podemos navegar por las páginas, podemos hacer todo lo que necesitamos hacer. Ya. Ahora voy a salir de la autenticación para mostrar el siguiente plug que necesitamos agregar. Como les comentaba, en este caso, para la lógica de esta aplicación es que solo exista un usuario administrador. Bueno, en el futuro quizás existan más, pero no se puede aceptar más registros. Entonces, si el usuario intencionalmente va hacia users register, todavía me muestra este formulario. Entonces la lógica de nuestra aplicación sería agregar otro plug que verifique si es que ya existe, o sea, haga lo contrario. En lugar de verificar que ya existe el usuario y dejarlo pasar, tiene que decirle si es que el usuario no existe o ya existe, debería redireccionarlo a la página principal. Entonces este es el segundo paso, que sería el setup done, cuando ya está hecho. Y ahora vamos a hacer uso de otro plug que implementé, que se llama setup plug, que lo que hace es básicamente a la inversa. Si es que ya existe un usuario, ya no lo redirige a register page, sino ya lo redirige a la raíz o a donde tenga que ir, para evitar que se vuelva a registrar.
Entonces ahora mismo está comentado eso y lo voy a descomentar. Está en register aquí y nos vamos a nuestro archivo de rutas igualmente. Entonces en nuestro archivo de rutas tenemos una parte acá donde tenemos la parte del registro, donde está la ruta de nuestro registro, que es esto de aquí. Y aquí dice user register. Pero en lugar de hacer un pip through browser únicamente, le vamos a decir que haga un setup, que además del browser pase por el setup, y este es un pipeline. Entonces el pipeline está por acá comentado y le vamos a decir, lo vamos a descomentar, perdón, acá al otro pipeline. Cuando ya lo descomente, se va a actualizar la página y automáticamente me retorna al inicio. ¿Por qué? Porque ya existe un usuario en nuestra base de datos. Entonces, si el usuario intenta crear uno nuevo, automáticamente lo lanza al inicio. Entonces, eso es el uso práctico de un plug en Phoenix. Son módulos que interceptan requests y con eso podemos nosotros verificar la lógica. Pero tiene tal flexibilidad que podemos crear pipelines para agrupar más plugs y darle otro comportamiento. Es decir, podríamos tener hacia abajo muchos más plugs y esto es secuencial, se ejecuta este, luego se ejecuta el de acá, luego se ejecuta el de acá, el de acá. Pero eso a un nivel mucho más, a un nivel antes de que se haga siquiera el request. En este caso lo utilizamos como un pipeline, pero estoy casi seguro que se lo podría hacer aquí directamente, por ejemplo, colocar directamente el plug acá. Pero la idea del pipeline es que en un momento podamos ampliar ese pipeline con otra verificación, con otro control y no tengamos que hacerlo aquí cada vez que necesitemos algo más. Entonces, eso les quería mostrar con respecto a los plugs que permiten interceptar un request de alguna manera, modificar algo, cargar algo, agregar a sesión algo, y de esa forma nosotros podemos cambiar el flujo de la aplicación o agregar cosas. Cuando digo agregar cosas es que podemos poner, por ejemplo, cosas en sesión. En el caso de algo diferente a esta modificación del flujo de navegación, es algo que sucede con el carrito de compras. Tengo un cart plug acá, donde lo que hago es que cada vez que inicie el usuario interacción con la página, creo un cart UID, es un cart único, y lo obtengo de la sesión, y si no, lo guardo en sesión. Entonces eso quiere decir que cada vez que el usuario acceda a la página ya existe un ID para su carrito de compras que le va a permitir agregar con un identificador único al carrito de compras, y eso nos permite pues más adelante hacer muchas cosas. Entonces eso les quería mostrar con respecto a los plugs, súper útiles para interceptar cosas y cambiar el flujo o guardar algo más. Eso es todo por este video. Si les gustó, ya saben, denle like. Si les gusta Elixir, algo diferente para hacer aplicaciones, y obviamente con Phoenix para el desarrollo de aplicaciones web. Eso, gente, muchas gracias si llegaron hasta acá. Nos vemos en la próxima. Chao.